Pero muy buenas tardes a todas aquellas personas que tradicionalmente nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra cuenta personal de Facebook, con el propósito de hacer algunas reflexiones, algún análisis, por pequeño o por corto que sea, sobre la situación política del país, sobre la situación política internacional o sobre cuestiones que tienen relación directa con la política o con la historia. En este caso particular es la 1:46 de la tarde del 10 de enero del año 2019 y queremos hablar fundamentalmente acerca de lo que parece ser fue una especie de equivocación o afirmación desafortunada del presidente Iván Duque Márquez el pasado 2 de enero cuando en Cartagena dijo que los padres fundadores de los Estados Unidos habían brindado un apoyo decisivo, crucial en la independencia de América a los países que luchaban por ser liberados del imperio español. Particularmente, esta charla quiero que la dividamos en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con la manera como se pueden o se deben interpretar las manifestaciones del presidente Iván Duque Márquez, y la segunda parte serían los hechos históricos tal como están relatados en los distintos documentos existentes, pero también en las distintas biografías que se han escrito sobre el libertador Simón Bolívar, especialmente las de Indalecio Líbano Aguirre y la de Salvador de Madariaga. Como todos saben, el pasado 2 de enero del año 2019 se reunieron en la ciudad de Cartagena de Indias el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, con el secretario de los Estados, o Estado mejor, de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con el propósito de dialogar acerca de una serie de asuntos de carácter bilateral, pero también, y eso no ha sido un secreto de ninguna manera, sobre la situación crítica de Venezuela que amenaza con desestabilizar al resto del subcontinente americano. Independientemente de esas conversaciones que a juicio del presidente de la República y a juicio de las distintas manifestaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos fueron lo suficientemente fructíferas en materia de cooperación internacional para temas tan importantes como la erradicación de las drogas o de los cultivos de drogas ilícitas en Colombia, o de plantas como por ejemplo la cocaína en Colombia. También se abordó el tema de la situación venezolana, que una vez lo decimos, se ha convertido en un problema de seguridad para los Estados Unidos y sobre todo que amenaza con desestabilizar la región y adicionalmente ha roto los acuerdos interamericanos que prácticamente impiden la presencia en nuestras costas de armamento de terceros países, es decir, de estados que en ningún caso pertenezcan al continente americano. Eso está allí escrito en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firmó por allá en el año de 1949 en Río de Janeiro, pero también en la Carta Interamericana Democrática y en una serie de documentos que se han venido suscribiendo por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Pero por fuera o independientemente de esas reflexiones previas, el presidente de la República de Colombia, en la rueda de prensa que dio a los periodistas apostados en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias, afirmó que los padres fundadores de los Estados Unidos habían brindado un apoyo crucial a la independencia de las colonias españolas de América del Sur hace 200 años.
Aquí tenemos que hacer la explicación porque hay dos cosas que a mi juicio se pueden complementar. Primero, la declaración de Duque en ese sentido, o mejor, si la tomamos en su sentido literal, resulta absolutamente desafortunada y además resulta absolutamente inexacta. Sobre todo porque la palabra apoyo, en este caso particular, podría entenderse, podría interpretarse como un apoyo material, y de ahí se desprendería el hecho de que los Estados Unidos envió tropas, armamentos o incluso recursos económicos a la causa americana hace 200 años, es decir, en 1819. Inexacta la afirmación, desafortunada porque de alguna manera quedó flotando en el ambiente una especie de desconocimiento del presidente Iván Duque sobre el tema, pero además inexacta porque de lo que se trató de, o de lo que trató de decir el presidente, no lo dijo con las palabras adecuadas, porque no se trataba de decir que los padres fundadores de los Estados Unidos hubiesen dado un apoyo crucial a la independencia de América, sino de que los padres fundadores de los Estados Unidos hace 200 años hubiesen ejercido un influjo determinante, un influjo importante, no solo en la independencia de las colonias americanas frente a la independencia o a la pretensión de independencia ante el Imperio Español, sino además que ese influjo se materializó o se pudo haber materializado en los distintos documentos que se suscribieron con posterioridad. Concluido el primer punto del tema en el sentido de que el presidente de la República fue desafortunado en esas declaraciones e inexacto en esas declaraciones, tratemos de bucear un poco, sin tener la certeza absoluta de lo que el presidente quiso decir, y hacer las veces de intérprete sobre los acontecimientos que se sucedieron hace exactamente 200 años. Pues hace 200 años, es decir, en 1819, se reunió en la ciudad venezolana de Angostura el Congreso de Angostura, que pretendía darle una base de legitimidad al libertador Simón Bolívar en la lucha que ya para entonces estaba bastante avanzada con relación a la pretensión americana de independizarse del Imperio Español. Ese Congreso de Angostura se reunió en la ciudad venezolana, como lo dije antes, de Santo Tomás de Angostura, y se instaló el 15 de febrero del año 1819, es decir, 200 años atrás. Ya para 1819, una buena parte, quizá con solamente una excepción, la totalidad de los padres fundadores de los Estados Unidos había muerto, pero había quedado la obra que consistía fundamentalmente en un acta de la independencia que se suscribió en 1776 y en una constitución política que se dieron las 13 primeras colonias libres de Norteamérica en 1887 en la ciudad norteamericana de Filadelfia. Esos documentos, a mi juicio, tuvieron un gran influjo en la causa americana, pero más político, más ideológico que incluso militar, porque como es apenas entendible, los ejércitos de Bolívar se concentraban específicamente en tratar de desbrozar los obstáculos que presentaban las fuerzas españolas para poderse hacerse al control del territorio. Pero es importante conocer, por ejemplo, que si bien
los constituyentes de Angostura tenían una gran admiración por el libertador Simón Bolívar y aceptaban sus orientaciones desde el punto de vista político, y naturalmente los ejércitos también aceptaban sus orientaciones desde el punto de vista militar. Los constituyentes de Angostura efectivamente demostraron con posterioridad que no estaban dispuestos a acoger las tesis de Simón Bolívar, me refiero a las tesis constitucionales de Simón Bolívar, sino que ellos preferían organizar en la América Española, una vez declarada la independencia frente a España, una república o unas repúblicas que tuviesen unas características específicas, un régimen presidencialista, un régimen republicano, una cámara legislativa dividida a su vez en dos cámaras, es decir, un órgano legislativo dividido a su vez en dos cámaras, un Senado de la República y una Cámara de Representantes. Y es ahí en donde, a mi modesto parecer, encuentro el influjo determinante que reciben los luchadores por la libertad de América de parte de los padres fundadores de los Estados Unidos. Es decir, cuando el Congreso de Angostura decide apartarse de los lineamientos que había establecido el libertador Simón Bolívar en el discurso inaugural del 15 de febrero de 1819 en Angostura. Bolívar propuso, por ejemplo, una carta política que estableciese la presidencia vitalicia, que estableciese un Senado vitalicio y hereditario, que hubiese, por supuesto, una Cámara de Representantes, un poder jurisdiccional, pero además hubiese lo que él llamaba el poder moral de la República. En este punto concreto, los constituyentes de Angostura, que se reunieron, repito, por tercera vez en la ciudad venezolana de Angostura el 15 de febrero de 1819, prefirieron apartarse de los lineamientos del libertador Simón Bolívar y encargarlo inmediatamente de la presidencia en ese momento de Venezuela, aunque Venezuela aún no estaba completamente liberada de tropas españolas, y además le confirieron o le confirmaron mejor su jefatura en cuanto a la guerra se refiere, para que se dedicara exclusivamente a resolver el problema militar, es decir, a desbrozar los obstáculos que se presentaban con relación a los ejércitos que el general Morillo tenía a su mando en Venezuela y el virrey de la Nueva Granada tenía en el virreinato. De tal manera que en ese momento, en ese particular momento, cuando Bolívar sencillamente se concentraba en la estrategia para poder liberar al territorio de la Nueva Granada, y posiblemente en los momentos en que se encontraba conversando con Santander en Casanare y que tomara la decisión de trepar la cordillera por el páramo de Pisba, los constituyentes de Angostura decidieron que ellos definitivamente tomarían como modelo o se inspirarían con base en el modelo norteamericano para darle una constitución provisional a Venezuela, y a lo que en ese momento Bolívar bosquejó como la posible unión entre el virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Y es ahí en donde a mí se me antoja con absoluto fundamento, con elementos de prueba lo suficientemente contundentes, que los padres fundadores de los Estados Unidos, 200 años atrás, ejercieron un influjo determinante, no un apoyo crucial, pero sí un influjo determinante en el pensamiento en concreto de quienes en Angostura estaban reunidos para darle una estructura constitucional
a los nuevos estados que apenas estaban en proceso de formación. De tal manera que fueron los constituyentes de Angostura, persuadidos por los documentos que mencioné antes del Acta de Independencia de los Estados Unidos de 1776, o por la Constitución Política de 1887, que bosquejaron y redactaron una constitución política que se inspiró fundamentalmente en esos principios. El principio de que nos organizaríamos como una república independiente, democrática, con un presidente de la república a la cabeza y que por lo tanto seríamos un régimen presidencialista, la necesidad de que hubiese un órgano legislativo con dos cámaras, un Senado de la República y una Cámara de Representantes, y un poder jurisdiccional independiente. Y tampoco los constituyentes lograron plasmar en la Constitución lo que Bolívar llamaba el poder moral, pero sí introdujeron algunos elementos de lo que más adelante serían las llamadas organizaciones de una especie de control o de poder creado para controlar el desempeño tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo y del poder jurisdiccional. En resumidas cuentas, el presidente Iván Duque Márquez desafortunadamente no fue exacto en su apreciación. Pienso que no manejó con destreza los conceptos que seguramente otros le transmitieron con respecto a la idea de que 200 años antes los padres fundadores de los Estados Unidos ejercieron un influjo importante, definitivo, determinante en la organización de estos pequeños estados de lo que hoy llamamos América Latina, pero que los españoles siempre han llamado Iberoamérica, con el propósito de darle a ellos unas instituciones mucho más parecidas a las que acogió los Estados Unidos que a lo que había propuesto Bolívar, o que lo que había sobre la mesa frente a hechos tan importantes e incluso constituciones tan importantes como la francesa de 1791 primero, la francesa de 1793 posteriormente, de tal manera que a mi juicio, si bien repito para que sobre este particular no haya absolutamente ningún tipo de dudas, que el presidente de la República de Colombia hizo con respecto a ese particular unas declaraciones a mi juicio desafortunadas y a mi juicio inexactas, no se puede negar tampoco el influjo del pensamiento y de la obra de los padres fundadores de los Estados Unidos en la organización de los nacientes estados americanos una vez se hubiesen liberado, como en efecto se lograron liberar posteriormente, del Imperio Español. Hasta aquí esta charla o simplemente esta reflexión con el propósito de que entendamos cuáles pudieron haber sido las razones del desafortunado comentario presidencial, erróneo por demás, si utilizamos las palabras que él utilizó, porque él habló exactamente de apoyo crucial. Nosotros, en cambio, nos referimos a eso como un influjo determinante, y yo creo que en este caso, tanto la biografía de Indalecio Liévano Aguirre sobre el libertador Simón Bolívar, en los capítulos que describen lo referente al Congreso de Angostura, como la de Salvador de Madariaga, en el capítulo correspondiente, también son lo suficientemente ilustrativas de ese influjo. Hasta aquí mi reflexión, espero que les haya sido de su entero agrado y espero, por supuesto, no solo que se suscriban a mi canal, sino que adicionalmente tengan la gentileza, la amabilidad de hacer los pertinentes comentarios si las circunstancias lo aconsejan. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.